Extiendan sus manos. Oh, santo eres Jehová, aleluya. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y tu siervo también está lleno de ti, Señor. Aleluya. Porque tú le has ungido para hablar palabra tuya en esta mañana. Permite, Señor, que cada corazón sea receptivo a ti, Señor, a oír lo que tú tienes por medio de tu siervo. Bendícele, Señor. Cúbrele, Señor. Quítalo a él y habla tú a través de él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y qué bonito terminó eso así. La tierra está llena de la gloria del Señor. Y la tierra incluye este pedazo, por si ustedes no lo sabían. O sea que la gloria del Señor está en medio de nosotros. Y en su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. Vengamos nosotros, cada uno, acerquémonos al Señor mientras Él aún puede ser hallado, porque en Él estamos nosotros completos. Amén, 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 amén. Siempre es un honor, un gozo, un placer y un chin de miedo poder pararme aquí delante de todos ustedes y compartir un poco de lo que el Señor puede ir hablándonos a nuestras vidas y compartir un poquito de su palabra. Y hoy quiero iniciar esta reflexión más que una prédica. Yo siempre digo que es más una reflexión en la palabra del Señor lo que hacemos, de una manera un poquito diferente. En la iglesia primitiva, para que ustedes sepan, cuando se reunían ya después que estaban los apóstoles e incluso antes, y se reunían entre ellos, regularmente la reunión, el culto, era un servicio bien interesante. Abrían uno de los rollos, leían un pasaje y lo compartían, básicamente eso. Pero no solamente lo hacían con los rollos del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia como tal, también se empezó a hacer la costumbre de que los apóstoles enviaban cartas a las iglesias. Si ustedes tienen cartas como Romanos, cartas como Corintios, que son a la iglesia en general, que no fue a una persona, esas cartas se tenía por costumbre que cuando llegaba la carta a la iglesia, quizás el líder de la iglesia la leía primero, pero luego la carta era leída y compartida a toda la congregación para la edificación de su pueblo. Igualmente pasaba con algunas cartas que eran más personales, como la carta de Timoteo, la de Tito. Eran cartas que fueron dirigidas a una persona en específico, pero que su contenido era de tanto valor que estos líderes a quienes se les escribieron entendían que era importante compartirlo con toda la comunidad, y pasaba lo mismo. Se leía la carta delante de toda la congregación. Hoy en día nosotros vemos estas cartas y las leemos un poquito diferente. Regularmente nosotros cogemos una carta cualquiera y leemos 2 versículos, un capítulo o algo así y ya. Pero yo quiero que ustedes se imaginen que ustedes tienen un primo que vive en Europa y que no hay teléfono ni nada de eso, y ese primo le manda una carta, o vamos a ponerlo más moderno, un correo electrónico, le manda un correo. Ustedes tomarían y abrirían la carta y leerían el párrafo 1 hoy, cierran la carta y mañana leen el párrafo 2. No, ¿verdad? Uno coge la carta y la lee entera, pues uno sabe qué es lo que es, pues uno sabe entender qué es, de qué se trata todo.
las cartas en la Biblia fueron escritas igual que una carta de hoy en día para que se lean de un todo, y eso nos da como un contexto general de la carta, pero regularmente uno no tiene tanto tiempo para leerla. Pero hoy vamos a leer una carta completa. Y es en la carta en la que voy a basar la reflexión, y es la carta de la segunda carta que Pablo envió a Timoteo. Y yo tengo un grupito por allá, pueden acercarse los muchachos, que me van a ayudar a leerla porque ustedes supieron, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, vamos a irla leyendo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te acuerdo que avives en el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy convencido que es todopoderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor de Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita entre nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes que todos están en Asia, me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que en el Señor conceda hallar misericordia del Señor en aquel día, además de los servicios que prestó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos. Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará.
Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Si el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, pero llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en los que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda la buena obra. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad,
y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Para Tíquico le envié a Efeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Alejandro, el caldero me hizo mucho daño. El Señor les retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onisíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé en Mileto. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Un aplauso para los chicos. Gracias. Bien, mis hermanos. Eso fue la lectura completa de esta carta. Les animo a que en sus casas luego la vuelvan a leer ya con más detenimiento. Y quiero dar algunas explicaciones sobre toda la carta y sacar de ella algunas enseñanzas puntuales para nosotros el día de hoy. Algo muy importante cuando leamos la Biblia y leamos cartas, por ejemplo, y cosas como esta, debemos ver cuáles cosas fueron específicamente para esa persona y cuáles aplican a nosotros como iglesia. Por ejemplo, él le mandó a decir a Timoteo que pasara por Troas a buscar una capa y a buscar unos libros. Ninguno de nosotros tenemos que salir ahora para Troas a buscar la capa y los libros porque ya no están ahí. Para que ustedes no vayan a hacer cosas. Pero sí hay cosas que aplican para nosotros hoy. Y quiero dar algunos highlights grandes de esta carta. Esta es probablemente la última carta que Pablo escribió. Y él escribió después de su cuarto viaje misionero, más o menos por el año 64, 68 de esta era. Y él estaba, mientras escribía esta carta, él estaba encarcelado en Roma por segunda vez. Y Timoteo estaba en Éfeso. Y Pablo tenía plena conciencia de que de él no salía vivo. Ya él había pasado por un juicio preliminar, le faltaba ya como quien dice el juicio de fondo, pero Pablo sabía lo que venía. Y en la carta incluso parece que en el juicio preliminar él también predicó. O sea, lo tenían preso por predicar y en el juicio él predicó. Entonces parece que él estaba claro de que él no iba a salir vivo de esta ocasión, que es diferente a otras cartas donde él también estaba preso, pero en sus expresiones se deja ver que él sabía que él iba a salir libre, pero en esta él sabía. Y quiero traer esto a colación porque es muy importante. Regularmente cuando las personas están más cerca de morir o saben que pueden morir, no andan con rodeo, te dicen lo que es, lo que hay, porque no hay tiempo que perder. O sea, él sabía que fácilmente él no podía terminar de escribir la carta, entonces él no podía empezar a dar mucho sazoneo. No, esto es lo que es, esto es lo que va, y la escribió.
Y eso es muy importante porque entonces, para nosotros, lo que él dice aquí son posiblemente algunas de sus últimas palabras para la iglesia, para nosotros. Y la carta entera está llena de mucha enseñanza. Si nos ponemos a verla punto a punto, ¿no? Fácilmente nos tomamos 2 o 3 días en eso. Pero quiero puntualizar 4 o 5 enseñanzas. En el capítulo 1, en los versículos 6 y 7 dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor, tanto desde que nacemos, que nos pone en nosotros, en cada uno de nosotros, habilidades especiales, pero también cuando nos acercamos a Él, Él nos regala un don a cada uno de nosotros. La expectativa del Señor es que nosotros usemos ese don o usemos esa habilidad. Él ya la puso en nosotros. Puede ser que algunos de nosotros tengamos el don de evangelizar, y pueden ser que sean medio tímidos o miedo a salir y piensen, bueno, me puede salir mal. Entonces, como que tú tienes el don de evangelizar, pero tú eres tímido y como que tienes miedo, entonces no te da por usarlo, y te asusta. Timoteo tenía algo muy parecido. Timoteo, si ustedes ven las 2 cartas que Pablo le escribe a Timoteo, en ambas, él le anima en este sentido. Y él le dice en varias ocasiones: recuerda avivar el fuego del don de Dios. Y esa es la primera enseñanza que quiero que tengamos hoy para cada uno de nosotros, es que Dios nos ha dado un don y Él espera que nosotros lo usemos. Dios no va a hacer que nosotros usemos ese don. Si usted tiene el don de cantar, no es que usted va a estar caminando por ahí y de repente Dios le va a mandar una cuestión, y usted va a empezar a cantar. No. Dios espera que tú, que yo, avivemos. O sea, cuando Pablo le dice aviva, no es de que el Señor te va a mandar una cosa para que no te va a encender la chispa. No, es nosotros mismos. Empecemos a practicar esos dones que el Señor nos ha dado y empezamos a avivarlos, a llenarlos, a practicarlos, a usarlos, a hacerlo. Si el Señor puso en ti un don de evangelismo, tú no vas a evangelizar quedándote trancado en tu casa. Tú no estás avivando el don. Avivar el don implica tú salir y utilizar eso que el Señor te dio. Si ustedes recuerdan en la parábola de los talentos, el Señor le dio los talentos y se fue de ahí. Y Él espera, cuando Él regresó, Él estaba esperando que la gente hayan hecho algo con ese talento que Él les dio. Dios nos ha puesto un don a cada uno de nosotros y Él espera que nosotros lo usemos. Es por eso que hoy yo les animo a cada uno de ustedes a que avivemos ese don, ese fuego del don que Dios ya ha puesto en nosotros. Algunos de nosotros quizás sabemos cuál es nuestro don, otros quizás no estamos muy claros. Los que no estamos muy claros, entonces es hora de empezar a orar, pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor discernimiento, empezar a ver qué es en lo que el Señor quiere que yo le sea útil, para entonces yo poder empezar a trabajar en eso, empezar a avivar ese don. Ahora bien, es muy chulo, como sí, yo tengo el don, pero yo tengo miedo. Yo mismo, a mí no me gusta, siéndoles honesto, a mí no me gusta pararme aquí a predicar, para nada. Ya no me pasa, pero al principio me pasaba que yo me paraba aquí y estaba. Siempre me acuerdo una vez que el pastor estaba orando por mí, me puso la mano y él como que me hizo como tranquilo. Pues yo estaba. Yo fui trabajando en ese don. Eso es avivar ese don. Yo fui trabajándolo. No es que se me quitó el miedo,
pero ya voy mejorando. ¿Por qué? Porque voy practicándolo, lo voy utilizando. Y nosotros no debemos temer a usar nuestros dones. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Justo lo que dice en el verso 7. Cuando nosotros empezamos a utilizar nuestros dones o las habilidades que el Señor ha puesto en nosotros para su reino, Él está con nosotros. Y Él nos da el poder para nosotros poder ejercer ese don. Este está como raro. El Señor es quien nos da el poder para nosotros poder utilizar, hacer uso de ese don con amor y con dominio propio. Pablo lo que está diciéndole ahí es, ok, tú vas a usar el don que Dios te dio, tienes que utilizarlo con amor, con el amor que el Señor pone en ti para usarlo, pero al mismo tiempo con autocontrol y con mantenerte con calma ante cualquier dificultad. Porque no es que el Señor te da el don de ir a predicarle a los presos, por ejemplo. Bien, el Señor te dio el don para ir a predicarle a los presos. El Señor te va a dar el poder para tú poder hacer eso. Eso no es fácil. Eso no es una cosa sencilla. Hay que tener el don para eso. Pero también te va a dar el amor para cuando tú vayas, tú puedas darle amor a esas personas que están ahí. Y te va a dar el dominio propio y el autocontrol para que cuando tú vayas y se presente una situación que se va a presentar, tú puedas estar confiado en Dios, que ya te dio el poder para tú poder ejercer ese don que Dios ya ha puesto en ti. Nosotros debemos confiar en Dios, porque Él sigue siendo Dios en medio de cualquier dificultad y en medio de eso que nosotros podamos estar atravesando en el ejercicio común de nuestros dones. Porque no es que Dios nos dio el don y ya todo va a salir fácil. Por eso entonces Él dice, no, por eso Dios te dio el poder para tú poder usarlo y te dio el dominio propio para que tú frente a una dificultad, cuando te choque, tú puedas mantener la calma. ¿Pero por qué? No por quien tú eres, sino porque Dios está contigo. Amén. Ahora quiero ir a otra enseñanza que está en los versos 13 y 14 del mismo capítulo 1. Creo que vamos a tocar solo 4 de todas las enseñanzas que están en la carta. Y él dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Jesucristo. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Okay, lo primero que le dijo fue aviva el don y que tú tienes que ser valiente. Pero ahora también le exhorta a mantener la fe y las enseñanzas que él ha recibido, que Timoteo ha recibido. Él está diciendo, retén la norma de la sana palabra, la norma de la sana doctrina. Cuando te dicen como retén eso, como agárralo, es porque se te puede caer, ¿verdad? O sea, nadie te dice de que retén los cabellos, porque están ahí, ellos no se van a caer solos. Bueno, se caen, ¿verdad? Pero no diga que se van a ir, diga que se van a ir por sí solos. No. Cuando él le dice retén, es porque alguien puede venir a querer sacarte de ahí, de esa línea de sana palabra, de sana doctrina. Entonces, pareciera que hay gente que va a querer arrebatarlo de la verdad, y por eso Pablo le está haciendo ese llamado. Retén la sana palabra que has oído de mí en la fe y el amor de Jesucristo. Así como a Timoteo en aquel entonces, o sea, le estamos hablando hace 2000 años, habían falso maestro. Imagínense ahora, multipliquen eso por 2000, entonces eso es lo que tenemos ahora. Entonces, si para Timoteo era esencial, es esencial para nosotros mantenernos en esa línea de la sana doctrina, de las enseñanzas que son puramente bíblicas. Hoy en día existen muchos falsos maestros.
y falsos profetas que andan por ahí engañando. Perdón. Y es necesario que cada uno de nosotros nos podamos mantener firmes ante lo que es el verdadero evangelio. Y, un ejemplo, yo no puedo decir que nuestra iglesia aquí es la más perfecta, la más, ¿verdad? No podemos decir eso porque nada es perfecto en este mundo. Pero tampoco puedo decir que aquí todas las personas o todo el liderazgo, en aquellas doctrinas que quizás son de segundo nivel o de tercer nivel, o sea, más menores, doctrinas menores, que todos estemos 100% de acuerdo. Incluso eso no sería sano que todos estemos de acuerdo porque pareceríamos una secta. Pero hay quizá una o dos cositas en las que no estamos de acuerdo, pero son cosas secundarias. Ahora bien, en las doctrinas fundamentales y los principios cristianos básicos, nuestra iglesia, como uno dice, de que a mucha honra, está firmemente basada en las Escrituras. Amén. Y ahora, bien, si ustedes, por ejemplo, uno está en la calle, uno anda en la calle, yo mismo trabajo en una organización cristiana, o sea que yo escucho Biblia casi de lunes a viernes. Entonces, si nosotros nos mantenemos escuchando de diferentes fuentes, debemos tener sumo cuidado. Porque en escuchar un chin de aquí, un chin de aquí, un chin de aquí, fácilmente se nos puede colar algo que no necesariamente esté fundamentado en la Biblia. Y no estoy diciendo que no escuchemos por todos los lados, sino que tengamos presente y tener buen cuidado, poder escudriñar bien, escucharlo todo, retener lo bueno y discernir los espíritus, discernir qué me están hablando, por qué me lo están hablando. ¿Son enseñanzas realmente bíblicas estas? Entonces, debemos ser muy cuidadosos con esto, porque debemos, así como Pablo le decía a Timoteo, una enseñanza para nosotros es retener en nosotros la sana doctrina, retener en nosotros la verdad bíblica, retener en nosotros el evangelio de Jesucristo que nos fue dado, que incluye que nosotros somos pecadores y que necesitábamos salvación y necesitábamos pagar una deuda, y Dios por gracia envió a Jesucristo a morir por nosotros para pagar nuestras deudas y nuestras culpas, y por gracia Dios nos regaló la salvación. Y como decía Martín en la prédica pasada, Cristo viene pronto por su iglesia. Eso es el evangelio. Si de repente ustedes oyen por ahí una gente que dice que ya Jesucristo vino, ya ustedes saben que por ahí no va. que ya empezamos mal, como uno dice, ¿verdad? Si empiezan por ahí. En este caso, Timoteo en específico escuchó el mensaje de Pablo, lo escuchó de su madre Eunice, como dice en la carta, y de su abuela Loida. Nosotros quizás hemos escuchado la palabra aquí en la iglesia, hemos aprendido, nos hemos discipulado aquí o en otra iglesia anterior, o leyendo la misma Biblia, o quizás por algún otro medio, y debemos entonces aferrarnos a esas enseñanzas que son puramente bíblicas. Para eso, mis hermanos, no es solamente escuchar al que predica aquí. Eso implica también usted, de manera privada, de manera puntual, leer la Biblia, entender la Biblia, analizar la Biblia. Porque fácilmente yo puedo estar diciendo un disparate. Entonces, es necesario que ustedes puedan corroborar en la Biblia lo que yo les estoy diciendo. Y mis hermanos, si ustedes me ven que yo un día digo un disparate, dígamelo. Porque para eso estamos. Para eso Dios nos hizo comunidad. No para que el que esté aquí es el que dice la verdad siempre, sino que el que está aquí lo que está es llevando un mensaje. Y puede ser que yo interprete una cosa en la Biblia y de repente yo leyendo la Biblia y sacando unos numeritos, diga no, que Jesucristo viene la semana que viene. Usted se para y me dice, mi hermano, la Biblia no dice eso. Ahí lo que dice esto, esto y esto. Y con amor yo lo voy a aceptar. Pero de eso se trata. Que unos con otros nos podamos
sentar alrededor de la Biblia, escudriñar la Biblia y retener realmente la sana doctrina, la sana palabra que el Señor nos ha dejado. Más adelante, luego en el capítulo 12, en el verso 1, Pablo le dice, esta es otra enseñanza, ya llevamos llevamos 3, que avive el fuego, que sea valiente, porque Dios le ha dado poder, que retenga la sana doctrina, y dice en el verso 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo le dice fortalécete, en otras versiones dicen esfuérzate. Esto habla de trabajar duro. Si fuera físicamente, eso implicaría ir al gimnasio, levantar pesas, hacer ejercicio, hacer cardio, etc. Pero Pablo aquí le está dando unas palabras a Timoteo basado en su experiencia. O sea, Pablo le está hablando a Timoteo basado en una experiencia que él tiene. Como les dije, esta es la última carta de Pablo. Ya Pablo ha atravesado por un sinnúmero de situaciones a lo largo de sus 4 viajes misioneros. Y desde esa perspectiva él está diciendo, él está diciendo a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Jesucristo, porque Pablo sabe que no hay mayor fortaleza que aquella que viene de la gracia y del favor de Dios para con nosotros. Tú te puedes fortalecer en lo que tú quieras, pero no hay mayor fortaleza que esa que viene de la gracia y del favor de Dios para con nosotros. Dios es nuestra fortaleza de verdad, verdad. El simple hecho de nosotros reconocer que somos hijos de Dios y que Él está con nosotros en todo momento nos ayuda a fortalecernos. Reconocemos que eso nos da, saber que Dios está con nosotros, nos da la confianza y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cualquier reto que tenemos por delante, porque sabemos que Dios nos está acompañando. En el caso de Timoteo, lo que él tenía de frente era dirigir una iglesia en medio de una situación difícil, con muchos retos, muchísimas personas en contra. En el caso nuestro, puede ser una dificultad, un proceso muy difícil. Cualquier situación en tu vida, cualquier situación en mi vida, y en medio de esa situación, fortalecerse en el Señor por su gracia nos ayuda a enfrentarla. ¿Cómo nos fortalecemos? Aferrándonos al Señor, aferrándonos a su gracia, reconociendo que Dios es Dios en medio de lo que sea. Dios no deja de ser Dios nunca. Y en medio de cualquier situación por la que estés atravesando, Dios es Dios, tú eres su hijo y Dios está contigo. Y eso es así, mis hermanos. Esa es la fortaleza en la gracia del Señor. Cuando Pablo le dice ejercítate ahí en la gracia, es ejercita, o sea, reconoce que Dios es tu fortaleza y sigue adelante, echa para adelante, dale para allá. Empieza a practicar, empieza a enfrentar las situaciones reconociendo que Dios está contigo. Y así uno se va ejercitando en eso. Al principio quizá una situación y está de una vez quebrantado. En la medida en que nos vamos ejercitando y vamos dándonos cuenta que Dios está con nosotros, viene la situación y nosotros lo que hacemos es, bueno, ya vino otra, vamos a darle. Porque ya estamos depositando nuestra confianza en Él. Ya sabemos que sí, es verdad, va a ser difícil, pero el Señor está conmigo, vamos para adelante. Amén. Y así, si nosotros no fuéramos leyendo la carta versículo por versículo, yo creo que de cada versículo sacaríamos una enseñanza diferente. Y quiero resumirles algunas así rápido. Pablo le exhorta a transmitir el evangelio, a enseñar el evangelio a otras personas, a perseverar en Dios, a sujetarse a la verdad, a las dificultades que van a tener, que se tendrán por la verdad, y cómo soportar esas dificultades con Cristo. Y también le dice de enfocarse en lo que realmente es importante. Pero yo quiero ahora, para no alargarlo mucho, irme a otra enseñanza que está en el verso 15 del capítulo 2, donde Pablo le dice, procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero de quien no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo recuerdo que hace mucho tiempo alguien a quien yo aprecio mucho me regaló ese versículo después de que yo prediqué una vez en un sitio. Y esa persona me lo entregó, me dijo, mira, o sea, este fue el versículo que el Señor me puso para ti después de que me escuchó predicar. Yo cogí nada más la última parte que dice, maneja con precisión la palabra de verdad. Yo dije, wow, qué bueno, quiere decir que yo prediqué bien. Pero después lo leí al paso y dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero de quien no tiene de qué avergonzarte. Son 3 cosas que Dios nos está mandando aquí. Primero, procurar con diligencia presentarse ante Dios. Y ser diligente es trabajar en eso. Eso es madrugar, si hay que madrugar para hacer algo. Hacer un esfuerzo adicional. Un ejemplo, mi esposa ahora mismo está manejando unos procesos en su familia y ella le mencionó a varias gente y una frase que a mí me ha gustado muchísimo. Ella le decía, si nosotros no iniciamos, nunca vamos a terminar. Ser diligente es iniciar. O sea, si no iniciamos, no vamos a terminar. Si nosotros no somos diligentes, o sea, ser diligente implica nosotros empezar a hacer las cosas, hacer un esfuerzo, esforzarnos, ir hacia allá, hacerlo. Eso es ser diligente. Pero ¿en qué es que debemos ser diligentes? En presentarnos ante Dios aprobado. No es presentarnos aprobado delante de los hermanos de la iglesia, no es presentarnos aprobado delante de los compañeros de trabajo, es aprobado delante de Dios. Eso implica caminar por la línea recta, caminar por el camino que Dios ha trazado para nosotros. Eso implica nosotros poder ser de buen testimonio. Eso implica nosotros, caminar derecho, caminar por lo claro siempre. Eso es presentarnos delante de Dios aprobado. Y dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay algo que pasa mucho y quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, de gente que dice, yo no trabajo con cristianos porque atento a Dios hace muchísimo disparate o son vagos. Es posible que algunos de nosotros escuchado eso en otra ocasión. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza es eso! Que al cristiano lo cataloguen por ahí cuando debería ser todo lo contrario. Porque el cristiano debería presentarse delante de Dios, primero que de cualquier otro, aprobado y como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Aquí cuando Pablo habla de que no tiene de qué avergonzarse, es que tú tienes que estar preparado para que si te van a hacer una auditoría de tu vida, tú no tengas de qué avergonzarte. De que si la cámara de cuentas del cielo viene a evaluar tu vida, a evaluar lo que tú haces, que tú no tengas de qué avergonzarte. Es de eso que está hablando ahí. Es difícil. Ninguno de nosotros somos perfectos. Puede ser que tengamos 1872 cosas de cuales avergonzarnos. Es verdad. En Cristo, gracias a Dios, somos libres de todo eso. Y Cristo limpió todo eso para con nosotros. Y por Cristo nosotros podemos presentarnos delante de Dios aprobado como obreros de que no tenemos de qué avergonzar. Es por Cristo que lo podemos hacer, no es por nuestra propia fuerza. Pero qué vergüenza que en la calle tengan como esa percepción de los cristianos cuando debería ser lo contrario. Deberían decir, óyeme, si tú contratas a un cristiano es seguro que eso va a salir bien. No porque está bien por la empresa, sino porque va a estar bien, porque ellos se deben a un Dios que es más grande que cualquier cosa. Así debería ser. Entonces, no podemos hablar por todos los cristianos del mundo, pero si cada uno de nosotros podemos hablar por nosotros mismos, cada uno de nosotros, procuremos presentarnos ante Dios aprobados como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos ni en los temas espirituales, pero tampoco en los temas seculares, porque a veces lo queremos separar como que no, en la cosa de la iglesia por la ley, en las cosas que no son de la iglesia como venga. No. Es una vida, un alma, un espíritu, un cuerpo que nosotros tenemos.
No son dos cuerpos, digo un cuerpo para ir para la iglesia y otro cuerpo para ir para la calle. Y el mismo cuerpo que tenemos que presentar santo, aprobado delante de Dios aquí en la iglesia, es el mismo cuerpo que debemos presentar santo y aprobado en la calle. Y así es que Pablo le está insistiendo a Timoteo: procura presentarte delante de Dios, porque si tú te presentas delante de Dios, ya tú tienes todo lo otro ganado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Si dice que la maneja con precisión, quiere decir también que la podemos manejar con imprecisión, ¿verdad? O sea, él no está diciendo que nos aseguremos de poder usarla bien. Usar bien la palabra de Dios implica que nosotros debemos estudiarla, debemos entenderla, debemos analizarla, debemos comprenderla, interiorizarla en nosotros para nosotros poder utilizarla bien. Porque, mis hermanos, déjenme decirles que hay muchísima gente en la calle con la Biblia, que tienen la Biblia y sacan un versículo de aquí, otro versículo de allí y otro versículo de allí, conectan esas tres cosas y dicen un disparate. Nosotros, como creyentes, debemos procurar utilizarla bien, la palabra. El Señor nos la dejó, el Señor nos la regaló. El Señor nos puso su Espíritu Santo que nos confronta a nosotros mismos y nos habla. Nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y nos dice qué está bien y qué está mal. Y en la medida en que nosotros introducimos la palabra, nuestro Espíritu Santo, no solamente, ustedes han sentido a veces que ustedes no saben por qué, pero ustedes sienten que algo está mal. Ustedes como que dicen, eso es el Espíritu Santo. Ahora, si tú le metes la Biblia a eso, el Espíritu Santo no solamente te va a hacer sentir que está mal, sino te va a decir dónde dice que eso está mal. Y el Espíritu Santo es quien te va a ayudar a usar bien la palabra de verdad. Es mi oración, mis hermanos, que cada uno de nosotros podamos utilizar bien la palabra, que podamos presentarnos ante Dios aprobados, que podamos avivar el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que seamos valientes, porque Dios está con nosotros y nos ha dado ese poder, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y que esto nos ayude a mantenernos firmes, mis hermanos, en la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, fortaleciéndonos en su gracia cada día, y nos ayude a ser diligentes en presentarnos delante de Dios aprobado como obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos y que utilicemos bien su palabra. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque tú te manifiestas en medio de nosotros, Señor, y tu Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, penetre a nuestros corazones con tu palabra, Señor, y añada bendición a nuestras vidas y nos ayude a enfocarnos mejor, Señor, a poder presentarnos delante de ti aprobados, Señor, a poder presentarnos delante de ti sin vergüenza, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a vivir conforme a tus estamentos, a vivir conforme a tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en tu trabajo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.